Buenos días. A algunos puede saludar, a otros no. Vamos a encarar la reflexión de hoy y vamos a hacer una oración antes de comenzar, y también agradecidos por el tiempo de alabanza, de reconocimiento a nuestro Dios y por lo que es y por lo que todo lo que ha significado para nuestras vidas. Y también al abrir la palabra de Dios hoy, que queremos aprender cosas nuevas y Dios quiera que así sea. Así que oramos. Padre del cielo, te damos gracias porque eres bueno. Un domingo más nos permites encontrarnos como familia, como iglesia aquí en el barrio Centenario y en esta comunidad de fe que quiere servirte y quiere darte gloria a ti. Y lo hemos hecho también ahora con cantos, con poesía, con música, con oraciones. Queremos seguir haciéndolo con nuestra vida de manera cotidiana y permanente, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo en este tiempo de lectura y reflexión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Si se puede proyectar, vamos ahí. Dejemos un ratito. En este no se ve, así que hay que ver allá. Estamos estudiando el libro de Colosenses y vimos cómo hasta ahora, resumo muy brevemente, si me permiten, en 2 minutos, para quienes no han seguido la reflexión en estos últimos meses, que leímos. Pablo hace un foco en Jesucristo y muestra la centralidad de Cristo en la fe, en la nueva fe que estaba anunciando y predicando. Y bueno, leímos como que dice que Cristo es la imagen visible de un Dios invisible, anterior a todo lo creado y quien sustenta todo. Que todo el poder está en Cristo, estudiamos, y por medio de Cristo tenemos llegada a Dios. Todo el mundo, todas las cosas, el cosmos, todo lo que contiene y todo lo que está fuera del cosmos, se ponen en paz con Dios gracias a Cristo. Cristo, estudiamos, ¿no? Al vivir la cruz o al experimentar la cruz, al morir la cruz, nos reconcilió con Dios. Y no solamente eso, sino que tiene la capacidad de reconciliarnos con nuestros semejantes y con nosotros mismos. Es central en los primeros capítulos de Colosenses la figura de Cristo. ¿Y por qué lo hace? Porque, y estudiamos, algunos, no me acuerdo quién lo explicó tan lindo, yo no lo voy a poder replicar, pero había un grupo en el contexto ahí del primer siglo que parecía que Cristo no alcanzaba y que querían como seguir con las prácticas del judaísmo y querían imponer cosas que traían en su historia como pueblo. Decía, bueno, Cristo está bien, pero esto que hacíamos nos daba seguridad, como la circuncisión o como algunas otras prácticas, y querían imponerlo. Entonces Pablo es que escribe firmemente esto. Por otro lado, donde estaba dirigida la carta a los colosenses, estaba en un entorno que era politeísta, básicamente, con una filosofía que venía del mundo griego y la presencia del Imperio Romano, que también no veía con buenos ojos que uno reemplazara a todos los dioses. Entonces, también había influencia en la iglesia allí. Entonces, Pablo tiene la necesidad al escribir, de decir, no, Cristo es todo. Cristo es todo. Y no solo eso, además, la nueva fe, esta que estaban creyendo la gente, la nueva fe, no solamente es declarativa, no solamente es para vivirla dentro de los parámetros religiosos y prácticas espirituales de la época. No es solamente eso, sino que tiene un sentido
que impacta en lo social. Y dice que, bueno, y la aconseja, dice, vivan como se espera de ustedes, amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes, sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene una queja contra alguien, perdónense. Perdónense como Cristo los perdonó a ustedes. ¡Wow! Esta nueva fe no es solamente para una práctica de un Dios que se acercaba al ser humano y que se podría vivir dentro de los lugares sagrados. Se expande a la comunidad. Dice, ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Deje que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Muy lindo lo que escribe, cómo lo escribe el apóstol Pablo. La nueva fe impacta y transforma nuestra manera de vivir. Y eso es algo clave. Y así lo creemos todos. Así hemos enseñado en la iglesia, y quien tiene muchos años de iglesia ha escuchado esto casi es como el ADN del ser cristiano. Y eso incluso rompe las fronteras solamente de la iglesia evangélica, sino que todo el cristianismo cree eso. Que la fe tiene que ver no solamente con algo religioso, sino que también con algo cotidiano. Pero ahora, a partir de hoy, vamos a seguir leyendo, la fe va a casa. La fe invade el ámbito intrafamiliar. Y Pablo se expresa cómo esta nueva fe en que creemos va a ir a meterse en la casa de cada uno de nosotros. Y eso lo sabemos, pero Pablo, claro, tiene una forma de decirlo que quizás nos va a sorprender para quien no está atento al texto que sigue. Vamos a la otra placa. Escribe Pablo a los colosenses, hablando que esta fe va a ir a casa. Dice, las esposas, ustedes, las esposas, deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Y ustedes, los esposos, deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. Está claro. Después habla de los hijos y después habla en el ámbito familiar. Yo no voy a meterme con lo que sigue porque ya va a ser demasiado, y además no le quiero invadir el tema del domingo que viene, pero estaba muy tentado a hacerlo porque hay como elementos como que tienen que ver con los mismos argumentos. Gracias por el agua. Y se dirige, vamos a ver en una infografía que armé especialmente para Centenario, acá, la fe entrando a casa. Entonces primero habla, la esposa. No se lee de allá, perdón, pero allá dice, ese gráfico ahí, óvalo, esposa. Después, dame otro más, esposo, ¿no? Esposo, esposa. El texto que no leímos y que sigue, habla, vamos otro más, padres, ahí. Y vamos otra más, hijos, ¿ah? Amos. Bueno, capaz que estoy usando una... Dale, bueno, vamos todas, vamos, hijos, hijas, y después aparecen otros más, esclavos, esclavas, otra más, y allí, Pablo está viendo un tipo, se mete en casa, con la fe en casa, y está observando, y después vamos a descubrir por qué argumento esto,
una infografía que presenta lo que era el tipo de familia romana. Y vamos a una más. Ahí está, perfecto. ¿Está ahí nomás? Sí, dentro de la casa, gracias hija, está. Y la relación, los vínculos en los cuales Pablo hace referencia es ese, esposa, esposo. Después, el esposo también tiene función de padre, y padre, hijos e hijas. Y los hijos se vinculan con el padre, padre varón. Habla de padre varón. Y después, se desaparece. Y después, no importa. Y después, esclavos, ¿no? Mientras, no nos haga un problema por eso. Hay otras figuras que vienen más adelante, sí, pero si no están, no importa. Bueno, ahora la Biblia, ahí está. Nos quedemos un rato ahí. La Biblia va a presentar al matrimonio israelita como la base de la familia. Hacemos como un punto de aparte, saltamos desde la familia romana, ahí que Pablo describe, a la familia judía. Fundamentalmente ese matrimonio monógamo, es decir, un esposo, una esposa para una esposa, 1 a 1. Eso, como en nuestra sociedad estamos en línea con eso, no nos genera ningún problema, pero ustedes han leído en la Biblia también y quizás han sorprendido que en la antigüedad había otros modelos de vínculos, ¿no? Y esos modelos, por ejemplo, de los patriarcas. ¿Se acuerdan? Los patriarcas son Abraham y Jacob, al menos, tienen otros modelos, porque cada uno de ellos tienen varias esposas. ¿Verdad? Esto, ¿por qué tendrán varias esposas? Y bueno, no se sabe mucho, pero podríamos hablar que en esa época es una época premosaica, anterior a la ley, anterior a la estructura de la planificación de las leyes que van a ir surgiendo, anterior. Entonces, si es una época anterior, bueno, algunos patriarcas tenían varias mujeres. Algunas mujeres, algunas de estos matrimonios, era una poligamia. Ahí tenés. Justo hablé de poligamia. Bueno. Ah, genial. Bueno. Usted está de concentrarse en lo que yo digo. Bueno, algunas relaciones eran como indiferenciadas, o sea que entre las mujeres no había diferencias. Otras relaciones había diferenciadas, había mujeres con estatus o categorías diferentes. Nosotros sabemos las historias, así que yo no voy a ir allá porque se nos va el tiempo para la reflexión. No puse el cronómetro. Bueno. Pero esos no son los únicos casos. En el tiempo de la monarquía, es decir, en el tiempo de esplendor del pueblo de Israel, cuando el pueblo adquiere su máxima alcance territorial y estructura, la monarquía, estamos hablando de Saúl, de David, de Salomón, estos también son poligámicos, o sea que también tienen muchas mujeres. ¿Recuerdan, verdad? Entonces, ¿cuántas mujeres tenía Salomón? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántas? 1500, un poco menos, pero ¿ah?
Mira, bueno, vamos a leerlo en la Biblia para que no digan que hablamos macana acá. Primera Reyes 11, del 1 al 3. Primera Reyes, ¿alguien que lo pueda leer? Primera Reyes. ¿Alguien lo tiene? Si no lo... 11, capítulo 1 al 3. O 1 y 2, creo. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaré a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente llegarán a inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 700 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Bien, está bien. Muy bien. Algunos hablan de 700 esposas, 300 concubinas. Ah, bueno. Entonces como 1000 mujeres. Bueno, ¿qué iba a hacer con 1000 mujeres, Salomón? Entonces, esos matrimonios estaban ligados a matrimonios diplomáticos. Matrimonios diplomáticos. ¿Qué son esos matrimonios diplomáticos? Es cuando un estado hace un trato con otro estado. Por ejemplo, va a comprar madera, va a comprar animales. Entonces, ¿cómo sella el trato? Ahí va, una de las chicas para allá, para Salomón, ¿cierto? Al reinado. Y entonces la mujer allí va a funcionar como de garantía del convenio, del acuerdo. Entonces no es que Salomón se enamoró de 700 mujeres, sino que esos eran los acuerdos. La verdad que él necesitaba mantener su reino, no había logrado la capacidad de estadista, de militar que tenía su padre David, porque David era un líder militar que supo capaz de conquistar otros territorios. Salomón no tiene esa capacidad, entonces negocia. La forma de negociar que tenían era como haciendo tratos. Y hace tratos con mujeres, incluso ahí menciona de pueblos que eran enemigos de Dios, como Egipto, Edom. Y esos pueblos tenían sus dioses. Entonces Salomón al final termina como, bueno, ya que llegó esta mujer nueva, esta esposa nueva, le vamos a hacer un lugarcito para que traiga sus dioses. Muestra una cuota de sensibilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la mujer va a tener que mudarse, dejar su tierra, dejar su idioma, dejar toda su historia para vivir en otro lugar, en otro reino, la mujer en este sentido era como un objeto, era una mercancía de intercambio. Entonces le da permiso a Salomón para que tenga algunos dioses, a algunos le interesó cómo sonaban los dioses, e incluso invirtió dinero e hizo algunos altares Salomón. Entonces algunos profetas dicen que ese es el principio del alejamiento de Dios de Salomón. Otros, sí. Claro, sí, también. No solamente comercial, sino eso, fundamental eso para que no te invadan, ¿no? Hacemos un acuerdo. Nosotros hemos visto muchas películas también de la antigüedad, ¿recuerdas? Bueno, pero ese era el tipo, ahí ya está, el foco ahí, ¿está bien? Nosotros nos debemos concentrar esposo-esposa. Pero antes de entrar a ese tema, me gustaría como preguntarnos, ¿este es el único tipo de familia? Porque esto es de la poligamia, entre paréntesis, aunque siglos después, el movimiento del mormonismo propuso la poligamia, que fue un escándalo, duró no sé si más de 30 años, pero hasta el día de cuando yo era chico, decían, no, mormones tienen muchas mujeres. Y fue suspendido, ¿no? John Smith eso lo propuso como fundador y no duró más de un poco periodo de tiempo porque tuvo muchos problemas en Estados Unidos con las leyes. Pero me quería apurar con esto y decir, ¿acaso es el único modelo de familia este?
de la Biblia? Y no. El propio Jesús tuvo una familia diferente. No había esclavos en la casa de Jesús, al menos no se mencionan esclavos. Jesús de niño tuvo una infancia protegida porque estaba el padre, un padre presente tenía porque lideró la salida a Egipto, el exilio, estuvo presente en el parto, acompañó a Jesús al templo, de niño presente, pero después desaparece la figura de José. Entonces, la familia de Jesús cambia, pero cambia ya y vemos a Jesús medio solo, como separado, quien la madre lo visita, pero no se sabe muy bien. Es como que anda solitario, pero una persona sola en aquella época era muy raro, una cosa rara ya, que ande una persona sola por el mundo, por las comunidades, y forma una familia con sus amigos, con sus discípulos. Es más, dice, mi familia, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad, o sea, los que estaban acompañándolos allí en ese momento. Hay familias monoparentales. ¿Recuerdan me encanta esta de Ruth y Noemí? O sea, la historia de cada uno, nosotros hemos vivido en nuestra historia, que nacemos hasta que nos vamos, varias instancias de ser familia, ¿verdad? Que pueden ir cambiando. Entonces, la historia de Ruth y Noemí, había hombres allí al principio, pero quedan solas, Ruth y Noemí. Es la mamá y su hija política. Y ese es otro modelo de familia, que es Jesús, que Dios bendice. Y hay como un pacto. ¿Recuerdan un pacto que hace? Una declaración que hace Ruth. Que, sí, dice, lo voy a leer. Gracias, Betty, pero dice, donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Así me haga Jehová, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿A qué le suena ese pacto? ¿A cuál? Sí, esas expresiones son la génesis de los votos actuales de los casamientos por iglesia, o por civil alguno, ¿no? Nosotros decimos que prometemos, los novios se prometen acompañarse, fidelidad, a pesar de las crisis o con las ventajas de los buenos tiempos, pero esa es la base de los votos actuales. Hay matrimonios que no tienen hijos, hay personas que optan por el celibato, hay matrimonios que llegan a ser padres ya de abuelos, hay familias una viuda con un hijo, o una mujer viuda con una hija y con un nieto, entonces como la de Timoteo, hay padre con 2 hijos, hay muchas familias ampliadas, como era el modelo, ¿no? No sabemos cuántos eran los de Cornelio ni los del carcelero de Filipos, que todas se acercan a Jesús. Vamos a la otra, porque es el tema que nos toca a nosotros hoy. Entonces dice, ustedes las esposas deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. Entonces ahora pido perdón porque no todos tienen un esposo o una esposa en su casa. Entonces eso desde ya del vamos, porque algunos o no se casaron o otros tuvieron que correrlo al esposo o a la esposa porque les fue mal en la vida matrimonial y se separaron. Otros quedaron viudos. Entonces, en esa diversidad que dijimos que también hay en la Biblia, también la tenemos en centenarios. Ahora, dejamos de ser familia cuando algo se rompe o se desdibuja, si quiere, o se conforma de otra manera, y no dejamos de ser familia. Seguimos siendo familia. Hay familias en centenario que es de uno, o sea que vive sola.
Entonces, ese se conforma la familia. Hay algunas madres con sus hijas, hay algunos, bueno, ¿para qué voy a mencionar? Cada uno sabe su historia, pero entonces este está apuntado a esta relación, donde en la familia hay un esposo y una esposa. Y bueno, y los que todavía no tienen, no se casaron todavía, podemos tomar algunas notas. Entonces va la otra pregunta y ahora sí me gustaría escuchar la opinión de la comunidad. ¿Qué piensan las mujeres de esto? Hay más mujeres acá, me parece. ¿Por qué se casan las personas? O los varones también pueden responder. Vamos a abrir la pregunta. ¿Por qué se casa la gente? ¿Por qué se casa la gente? Y no filosofemos, o en este momento no filosofemos, quizás pueda haber. ¿Por qué te casaste vos si te casaste? ¿Por qué? Porque al amar a esa persona, tiene ganas de compartir el resto de la vida con él. Bien, muy bien. Como dicen los jóvenes, convivir 24/7. Para convivir, ¿pero por qué querés convivir 24/7? Por este mismo amor, por Sí. formar procesos juntos. Ujú. Muy bien. Porque vivía en una familia, porque tener hijos, y bueno, me parecía, me gustaba y poder ser compañero de vida. Bien, compañero de viaje, quería una familia. Bien. ¿Alguien se casó por dinero acá? Sí, no hace falta que me cuente. Sara no vino, pero hace mucho que se casó porque no tenía carne de todo. Ah, faltó la Mara que nos haga. Por la obra social. Vamos a la otra pregunta. Sí. ¿Mm? Está bien, está bien. Dios lo instituyó, pero básicamente hoy la gente se casa porque se enamoró, porque encontró a alguien con quien compartir la vida y dice, para allá vamos, y al principio a lo mejor con muchos miedos y temores, pero hicimos ese paso y vamos. Algunos dicen, bueno, vamos juntos un rato y después nos casamos, y bueno, y pasó así. Y algunos casi no le dieron tiempo a pensar, hay que casarse, y no, se casó. Ahora no tanto, pero hay muchos que anteriormente se han casado porque es lo que correspondía, es lo que tocaba, era un mandato, había que casarse. Está muy bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero es parte de eso a lo que quiero llegar. Antes de ir hace un tiempo, vayamos a un tiempo más lejano. ¿Por qué se casaba la gente en el tiempo de que Pablo escribe? ¿Ah? Bueno, ¿por qué los casaban entonces? Muy bien, hay una clave. El matrimonio era decidido por el padre de la novia en un acuerdo comercial con el novio. La mujer no opinaba, no tenía ni voz ni voto en el primer siglo. No podía decir me quiero casar o quiero quedarme soltera, no podía decir, sino que era un acuerdo comercial que a veces se hacían cuando se era niño. El matrimonio de José y María, no es que José, nosotros lo vemos romántico porque tenemos que pintarlo así por nuestra cosmovisión, pero no es que José estaba enamorado de María o María de José. Lamento de solucionarlos, pero José era una persona, algunos dicen que le llevaban 4 o 5 veces la edad de María, porque las mujeres eran la garantía de los arreglos comerciales. Entonces, había una niña joven de 13, 14, 15 años y estaba la dote de por medio. Entonces, había un hombre de 50 años
que decía, no, acá me interesa, y ya la comprometían para casar. La Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, pinta a José en la mayoría de los... ¿Quién ha viajado, ha visitado una iglesia ortodoxa? En Córdoba tenemos 3. No hace falta viajar a Grecia o la iglesia ortodoxa armenia, la iglesia ortodoxa del Patriarcado de Antioquía y la iglesia ortodoxa esa que está en Maipú, que está el Colegio San Jorge. Cuando pintan a José, lo pintan al lado de María como un viejo. Perdonen por los viejos. O perdonen por los viejos que están acá. Bueno, el amor romántico empezó en la era del romanticismo, siglo XVIII. Antes no existía eso. Estamos siglo XVIII. Vamos a ir más rápido porque no sé qué hora es. A ver, sí, las 12. Bien. Los primeros casamientos cristianos, tal como más o menos los conocemos hoy. Antes que eso, tengo que aclarar que en toda la Biblia no existe una ceremonia religiosa para el casamiento. En toda la Biblia. Entonces, el argumento dice, si no está en la Biblia, no puede existir hoy en nuestra comunidad, se ha derrumbado, porque no hay acuerdos comerciales. La boda que fue Jesús era un acuerdo comercial, fiesta sí había. Y también la necesidad biológica entre un hombre y una mujer para afianzar y ¿cómo se dice? Perpetuar la especie, eso sí estaba, pero no la cuestión romántica. La primera ceremonia se calcula que fue en el año 400 más o menos, después de Cristo. O sea, la iglesia ya tenía 400 años de vida, que hay una ceremonia religiosa, se hace fuera del templo, en la escalinata del templo. Y bueno, no voy a ahondar, pero sí me gustaría citar un texto del Concilio de Toledo. El Concilio de Toledo fueron varios encuentros durante muchos años. Dice, el concilio era como un encuentro de diferentes autoridades religiosas para definir cosas de la fe. Y el concilio dice, el que no tenga esposa y en vez de esta tenga concubina, no sea apartado de la comunión. Estamos hablando del año 400. O sea, el que no tenga esposa y en lugar de sea concubina. Lo que pasa es que el concubinato ahora no es una palabra muy agradable. Alguien no se presenta a ella, mi concubina, mi concubino, porque no, puede ser mi pareja, puede ser mi compañera, hemos reemplazado esa expresión. Pero de todas maneras, ¿por qué entonces había esa diferencia entre esposo y concubino? Y por la plata, porque no tenía la plata para pagar la dote, entonces no se casaba la gente, entonces hacían un matrimonio monógamo, un matrimonio estable, ¿sí? Y de lo que nosotros consideramos amor romántico, a veces, pero que no están relacionadas directamente con un matrimonio y exclusiva, un matrimonio como lo pensamos hoy, hombre-mujer, una sola persona, porque está Cantares, está, no sé, el amor de alguno de los patriarcas hacia alguna de las mujeres con las que estaban. claro. Bueno, gracias por la aclaración. Claro. Si el chico estaba enamorado de la más chica, de la hermana menor, ahí Jacob, ¿cierto? Y le da el padre. Bueno, o le gustaba más porque parece que habían fichado, ¿cierto? Algo. Es muy bien. Gracias por la aclaración. Vamos a la otra, porque quiero mostrarle
primer casamiento civil en Argentina fue en la ciudad de Rosario, 1867. Miren lo que dice el periódico, y ahí lamentablemente no tomé la fuente, pero dice: después de contraer matrimonio, caminaron unos metros para sellar su amor en la actual catedral. Sin embargo, al llegar encontraron las puertas cerradas. Esta iglesia, como todas las demás de la provincia, tenían la directiva de no permitir el ingreso a quienes se hubiesen casado civilmente. Wow, apareció el casamiento civil, porque ya en Argentina era el 25% extranjeros no católicos. Si vos no eras católico no te podías casar. Apareció y la iglesia allí reaccionó, que le costó la gobernación a Oroño esa postura de hacer un casamiento civil. En cambio, cuando yo me casé, estaba José, bueno, están varios de los que están acá, pero José Alves, y me dice gringo, Andrea, y dice José: ustedes vienen acá porque ya pasaron por el casamiento civil. Ese casamiento civil es el que vale. Nosotros vamos a pedir la bendición de Dios por ustedes. Palabras más, palabras menos. O sea, si yo hubiese vivido 100 años antes, era al revés el discurso. Como me casé en el 91, ¿viste? Me acuerdo de mi vida, el discurso era diferente. Lo válido es el casamiento civil. 100 años atrás, lo válido era el casamiento religioso. Vamos más rápido. El otro, primer casamiento de blanco. Yo fui al casamiento de mi sobrina, decía código de vestimenta, y por mi sobrina, porque tiene una familia grande y no quería poner, como imponer mucho código, que las mujeres no pueden ir de blanco. Y yo digo, es lógico, ¿cierto? Y yo, para protestar con mi hija, le digo: mira qué ridiculez que pone acá. Y no, papá, ¿cómo va a ir de blanco? ¿Cómo vamos a ir de blanco? La única que va de blanco es la novia. La única que es una verdad absoluta, inamovible, la única que va de blanco es la novia. Pero vamos para atrás. Resulta que la reina Victoria deslumbró con un vestido de blanco de seda y cambió la historia de los casamientos. Es verdad, hay una reina de Escocia que se atrevió unos siglos antes también a vestirse blanco, pero no tuvo mucho éxito su imposición en la moda, pero cambió la historia de las novias. Antes, el vestido, ¿de qué color era? Negro. No sé. Vamos a ir cerrando y voy a dejar. Vamos a volver al otro. Pasamos a ese porque ya se nos fue el tiempo. Esto que le he llamado esa praxis asimétrica. Entonces, volvamos a Pablo, le pide a las mujeres sujeción y a los hombres que aman. Y yo me imaginé en una ceremonia de casamiento actual, hoy. Entonces, al hombre primero hablar y comprometerse. Yo prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, hasta que la muerte nos separe. Y después le toca hablar a la chica. Y dice: yo prometo sujetarme a vos en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y la riqueza, hasta que la muerte nos separe, pero amarte no. ¿Cómo veríamos esa historia? ¿Quién de los varones se atrevería a decir: bueno, vamos? ¿Cómo entendemos hoy esa posición? Parece asimétrico, y la relación que lo que le pide al hombre y a la mujer, sí, pero desde este lugar, desde este mundo, desde esta ciudad de Córdoba en este siglo. Pero, ¿qué se entendía en ese momento?
¿Qué se entendía en ese momento? ¿Cuál es el rol de la mujer y el rol del hombre? Pablo no estaba cuestionando la cultura, ni el esquema familiar, ni los roles, ni la estructura de las familias, ni el sistema de dotes, ni al imperio romano. No estaba preocupado por eso en ese momento. Sino que va a hablar y va a aconsejar a las personas que viven dentro de esa cultura. La cultura es todo lo que el hombre crea, el sistema de valores, el sistema de creencias, la música, las prácticas, la comida, las formas en que nos hacemos y somos familias. Entonces, cómo nos vestimos, todo eso es cultura. Pablo no está cuestionando en este momento la cultura, porque incluso tampoco cuestiona la esclavitud. Da por hecho que así funcionan las cosas con esclavos y amos, y no cuestiona la esclavitud, sino que va mucho más allá. Su demanda es mucho más profunda. Su demanda va al ser humano, mujer, al ser humano varón, y allí en su intimidad y en su rol le demanda una acción. De alguna manera está replicando lo que Jesús oró por sus discípulos: Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, a la mujer, que era garantía de la estabilidad social, familiar, comercial, le pide, bueno, quédate allí, sujétate en tu rol. Y al hombre parece que le pide mucho más, o equivalente quizás, aunque era hombre y por ser hombre le da un estatus de posibilidad de mandar y de decidir hasta por la vida de los hijos. Y después Roma se encarga de modificar eso un poco, pero él decidía por la vida de los esclavos y de las esposas, y si no le gustaba la esposa hasta la podía devolver. Le pide que ame a su esposa. Teniendo toda esa autoridad, le pide que ame a su esposa. Y no de cualquier manera, sino que como Cristo amó a la iglesia. Lo que pasa que muchas veces nosotros leemos la Biblia, y me hizo acordar así tan literalmente, como acá voy a hablar de un personaje así, con el Pato somos un poco fans, del Chavo del Ocho. Y el Chavo del Ocho aprendió por el profesor Girafales que 3 naranjas más 2 mandarinas son 5 frutas. 3 naranjas. Entonces vino la prueba y en lugar de naranja puso manzanas y peras y no sabía la ecuación. Entonces, y el profesor, ustedes han visto la escena, ¿no? 1000 veces porque y se da, pero 3 manzanas más 2 bananas, ¿cuánto es? No, yo lo sabía con mandarinas y con naranjas. Eso es tomar literalmente el texto bíblico sin entender. Y esta historia que hemos hecho brevemente sobre cómo fue cambiando desde el matrimonio, la familia, hasta la vestimenta de la novia, es para darnos una idea que no siempre la historia fue así como la vemos hoy. Y para cerrar, me gustaría como subrayar algunas cosas que también le dan sentido a este texto. Primero, Pablo tenía una percepción del regreso de Cristo que era inminente. Que hoy tenemos expectativa de regreso, pero no con la inminencia que él la sentía. No digo que sea mejor lo de Pablo o mejor lo nuestro, pero para él era ya. Entonces dice, el que está soltero que no se case, porque
Vamos a predicar que Cristo viene. Y el que está casado, no, bueno, no te separes, porque es un trámite separarte. Entonces, quédate como está. Y que cada uno se quede como está, vayamos a evangelizar. Esa era la urgencia de Pablo, porque para Pablo la venida de Cristo era inminente. Después, otro concepto que quería dejar en esta mañana. Creo que los varones y la iglesia deben pedir perdón a las mujeres muchas veces porque hemos interpretado muy mal el texto bíblico. Y con esto de la sujeción y de la autoridad, le hemos puesto en un lugar y como que avalamos como un estatus que el propio Pablo se encargó de decir allí unos versículos antes. Mira, ahora ya no hay judío ni griego, no hay mujer ni varón, todos somos uno en Cristo. Entonces, por apresurarnos a leer y quizás por el cierto egoísmo que tenemos los seres humanos, pretendemos eso, bueno, pero ¿quién manda? ¿Quién manda? Y también, para cerrar, aceptar la variedad y la diversidad de familia que somos. Porque por más que si se fueron tus hijos, bueno, seguís siendo familia. Si estás sola, seguís siendo familia. Si convivís con un grupo, seguís siendo familia. No somos menos familia a partir de que no tengamos todos los roles que describe el apóstol Pablo. Y vamos a saltar dos, creo. Saltemos eso, lo dejamos. Cerrar con este texto que vimos hace un par de domingos. Dice, sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Espero que la reflexión de esta mañana nos centre y nos ayude a ver qué es lo más importante de nuestras relaciones intrafamiliares. Porque la fe tiene que llegar a casa y quedarse a vivir entre nosotros. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por tu bondad y porque nos enseñas tantas cosas. Humildemente nos hemos acercado a este texto y desde nuestra perspectiva, nuestra visión, y no creemos que sea la única, ni la absoluta, ni la verdad, ni el único camino, pensamos, Señor, que realmente que nos has hecho uno y somos uno entre nosotros, tus hijos. Ayúdanos a valorar a nuestras familias de centenario, a apreciarlas, a darles amparo que necesitan, a estar atentos, a ser compasivos unos con otros. Y Señor, esto que has imaginado como familia, como matrimonio, y nosotros, o algunos de nosotros hemos asumido ese rol, te pido, Señor, que tú nos ayudes en nuestras relaciones a imitarte en tu manera de hablar, en tu manera de actuar, en tu manera de ser persona y también de ver a quien está a nuestro lado como prójimo. En tu nombre, Señor, oramos y pedimos tu bendición para este momento y para el resto de la semana. Amén.